Le invito a que en esta mañana comencemos recordando I invite you to this morning to remember por qué nuestro Señor Jesús enseñó con parábolas why our Lord Jesus taught in parables y cuál es el fin de las parábolas. and what are the end goals of those parables. Jesús en su ministerio empleó muchas analogías gráficas, Jesus in his ministry used many graphical analogies, usando cosas tan común y corriente que todos podían entender. using things that are so common that everyone could understand. Utilizó la sal, He used salt, utilizó la luz, he used light, utilizó el pan, he used bread, utilizó las ovejas, he used sheep, utilizó analogías sencillas. he used simple analogies. El significado era muy claro para ellos. The significance was very clear with them. En el contexto de la enseñanza que estaban dando era claro, era sencillo. And the context in which they were used was very simple. Pero las parábolas But the parables requerían más explicación. required more explanation. Y en un momento dado del ministerio de nuestro Señor, In a given time of the ministry of our Lord, Él comenzó a enseñar solo por parábolas. he started teaching only through parables. Solo por medio de parábolas el Señor empezó de un tiempo determinado a enseñar. Only in a specific time did he start specifically teaching with parables. Y los discípulos le preguntan, ¿por qué nos enseñas por parábolas? And the disciples ask, why do you teach us in parables? Y la respuesta que les da Jesús es esta. And the answer that Jesus gives them is this. Él quiere que se haga una diferencia clara entre los que le siguen y los que no le siguen. He wants there to be a clear difference between those who follow him and those who don't. Él está haciendo una diferencia entre los que son sus discípulos y los que no son sus discípulos. He's differentiating who are his disciples and who are not. Él dijo claramente así. He said very clearly, Les contesta, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven have been given to you. Pero a ellos no se les ha concedido. But for them, not. Por eso les hablo en parábolas. That's why I speak to you in parables. Usted lo puede ver en Mateo 13, del 10 al 17. You can see in Matthew 13, verse 10 to Y 17. dice, porque ellos viendo no ven, Because though seeing, they do not see. oyendo no oyen, Though hearing, they do not hear ni entienden. or understand. Es decir, que nosotros los que somos discípulos That's to say, us who are disciples podemos ver, can see, podemos oír, can hear, podemos entender. can understand. Los que no son discípulos, Those who are not disciples, no les he revelado los misterios del reino. the mysteries or secrets of the kingdom of heaven are not revealed to Y them. repita esto conmigo, porque viendo And repeat with me, because seeing, no ven. they do not see. Dígalo otra vez, porque viendo Because though seeing, no ven. they do not see. Téngalo ahí claro. Have that very clear. Y esto es porque todos aquellos que rechazan el mensaje del evangelio que Jesús ofrece, And that's because all those who reject the message of the gospel that Jesus has brought in, cuando una persona rechaza el mensaje de Jesús, see, when someone rejects the message of Jesus, es dejado en su ceguera espiritual they are left in that spiritual blindness. para que no entienda el significado del reino de los cielos. So they can't understand the significance of the kingdom of heaven. Esto es lo que hace una distinción clara entre los que quieren oír y los que no quieren oír. That's what makes a clear distinction between those who want to listen and those who don't. Entre los que quieren oír y los que no desean oír. Those who want to hear and those who don't desire to hear. ¿Por qué? Porque no tienen interés en el reino de los cielos. Because they don't have an interest in the kingdom of heaven. Solamente tienen interés en ellos mismos. They only have an interest within themselves. Aquel que está centrado en sí mismo Someone who is centered in themselves siempre rechazará las palabras de Jesús. will always reject the words of Jesus. Y esas personas siempre terminarán en ceguera espiritual. And those people will always end in spiritual blindness. Porque no va a poder entender las verdades del reino de los cielos. Because they can't understand the truths of the kingdom of heaven. Es decir, That's to say, si no quieres que Jesús te hable, if you don't want Jesus to speak to you, ¿para qué quieres conocer su reino? why would you want to know his kingdom? Si no aceptas lo que Jesús te dice que necesitas, If you don't accept what Jesus says you need, ¿para qué conocer
los misterios de su reino? Why know the mysteries of his kingdom? No tiene sentido. It makes no sense. Pero si disponemos nuestro corazón a escucharlo, But if we put our hearts willing to listen to him cuando Él está hablando when he is y speaking, yo lo escucho, and I listen, te serán reveladas las verdades del reino de los cielos. the truth of the kingdom of heaven will be revealed to you. Porque se nota que tú eres mi discípulo. Because you can tell that you are my disciple. Entonces Él dijo, And he said, mis ovejas oyen mi voz y me siguen my sheep listen to my voice and they follow. y me conocen. And they know me. Pregúntale a su hermano, Ask your neighbor. ¿estás siguiendo las palabras de Jesús? Are you following the words of Jesus? Lo que Él te ha estado diciendo, ¿lo estás siguiendo? What he has told you, have you been following it? ¿O solo te interesa saber algo más? Or are you only interested in knowing something more? Pregúntele, ¿eres oveja de Jesús? Ask him, are you a sheep of Jesus? Sí. Dígale, ¿usted es discípulo de Jesús? Are you a disciple of Jesus? Esa es una buena reflexión que debemos hacernos cada día, hermanos, That's a good reflection that we should do every single day, church. para saber si nos estamos encaminando al descubrimiento del reino de los cielos To know whether we are walking towards that discovery of the kingdom of heaven, o llevamos muchos años en el mismo lugar, or we remain for so many years in the same place, sabiendo las mismas cosas, looking at the same things, teniendo los mismos intereses, having the same interests en el reino de los hombres, in the kingdom of men, no en el reino de los cielos. not in the kingdom of heaven. Recordemos que el reino de los cielos es eterno. Let's remember the kingdom of heaven is eternal. El reino de los hombres es pasajero The kingdom of men is temporary y también perecedero. and also perishable. ¿Estoy siguiendo la voz de Jesús? Am I following the voice of Jesus? ¿En lo que Él te ha estado diciendo estás siguiendo su voz? In what he has told you, have you been following his voice? ¿O estás siguiendo otras voces? Or are you following other voices? La voz del yo, The voice of I, la voz del mundo, the voice of the world, la voz del enemigo the voice of the enemy, o muy fácilmente la voz de las or circunstancias. very easily the voice of circumstances. Debemos evaluarnos siempre. We should always evaluate ourselves. Estar dispuestos que el Espíritu Santo nos confronte a través de su palabra. Are we willing for the Estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos confronte a través Are de you su willing for palabra. the Holy Spirit to confront us through his word? Esa es la única forma de saber si somos discípulos o no. That is the only way for us to know if we're disciples or not. Si nada te confronta, If nothing confronts you, evalúes, hermano. evaluate yourself. Peligroso. It's dangerous. Porque los hijos de Dios son confrontados para ir más allá. Because the children of God are confronted to grow and move forward. ¿Por qué? Why? Porque ser confrontado Because to be confronted es para ser transformado. is to be transformed. Y dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. And it says the walk of the just is like the walk of the aurora, De gloria en gloria. from glory to glory, De poder en poder. from power to power. Es decir, de transformación en transformación. That's to say, from transformation to transformation. Así que le invito a que sigamos allí mismo en Lucas, So I invite you to continue in Luke, donde Jesús les está aclarando muchas cosas a través de parábolas. where Jesus is clarifying many things through parables. Aunque ya en este punto Even though at this point, se está revelando it's being revealed y se nos está dejando claro and it's being made very clear que a los fariseos ya no les estaba gustando las parábolas y se burlaban de Jesús. that the Pharisees no longer liked the parables and actually mocked Jesus. ¿Por qué se burlaban? Why did they mock him? Porque no entendían. Because they couldn't understand. Y sus corazones estaban revelando el conflicto que había en ellos. And in their hearts, it was revealed that conflict within them. Pero ellos quedaban más tontos, But then they were left even more foolish. quedaban más torpes. They were more foolish. El verso 14 de allí de Lucas 16, Verse 14, there in Luke 16, que vimos hace 8 días, that we saw 8 days ago, dice que ellos oían estas parábolas it says they heard these parables y se burlaban de Jesús. and they mocked Jesus. Y aclara el por qué. And it clarifies why. Porque sus corazones eran ávaros. Because their hearts were greedy. Estaban tan centrados en ellos mismos They were so centered in themselves que no entendían that they couldn't understand que las riquezas y el dinero that the richness or money estaban
mezclados y hablaban de lo espiritual también. were mixed and also spoke of the spiritual. Y tenga en cuenta, el dinero no es espiritual Keep in mind, money is not spiritual, y el dinero no llegará al reino de los cielos. and money will not reach the kingdom of Y eso heaven. lo dejamos claro hace 8 días. We made that very clear 8 days ago. Entonces, mucho menos iban a entender So much less were they going to understand eso que él hablaba de la vida eterna. what he spoke about eternal life. Eso es loco. He said, that's crazy. Ellos tenían sus ojos puestos aquí. They had their eyes placed there or here. Aquí. Y él les termina diciendo algo ahí en el verso 15. Vayamos a Lucas 16. And he ends by saying in verse 14, let's go to Luke 16, verse 15. Mire lo que él dice en Lucas 16, Look what he says, Luke 16, el versículo 15. verse 15. Mire lo que él les dice. Look what he says. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos tenían por sublime las riquezas de esta tierra. They had in high value the riches of this world. Ellos eran apegados al dinero y al poder. They were attached to money and power. Y para Dios eso es abominación. And for God, that is detestable. Jesús en la parábola anterior nos deja en claro Jesus in the previous parable makes it very clear que el hombre That debe man amar a Dios should love God y usar el dinero. and use money En lugar de usar a Dios instead of using God y amar el dinero. and loving money. Eso es lo que hacían los fariseos. That's what the Pharisees did. Ellos amaban el dinero They loved money y usaban a Dios para sus propósitos. and used God for their purposes. Jesús les pone un norte diferente. Jesus puts a different order. Amen a Dios Love God y usen el dinero and use money en eso que ustedes dicen que aman. in what you say that you love. Y eso es lo que ama el espíritu religioso. And that's what the religious spirit loves. Las cosas que le importan a él. The things that are important to it. El dinero, Money, lo que representa el placer, what pleasure represents, la fama, fame, el poder. power. Y termina siempre el religioso buscando usar a Dios para sus fines. And it ends up always religiously looking for God to meet their desires. Y para completar la conexión que Jesús está dando en esta parábola que estudiamos hace 8 días, So to complete the connection that Jesus is making in the parable that we talked about 8 days ago, para mostrar la conexión que tiene, to show the connection that it has, les da otra parábola, he gives another parable. hablándoles de la eternidad y les habla de un rico Speaking of eternal, so he speaks of a rich man y un hombre llamado Lázaro. and then a man named Lazarus. Vamos leyéndola y descubriendo la revelación que Jesús nos da Let's read it and discover the revelation that Jesus gives us al llamarnos discípulos. by calling us disciples. Vamos al verso 19 de ahí de Lucas Let's 16. go to Luke 16, verse 19. Dígale a la persona que tiene al lado, si eres oveja, Turn to the person next to you, say, if you are sheep, parábolas. parables. Esta enseñanza es para ti. This teaching is for you. Vamos, Lucas 16 del 19 al 21. Luke 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo,
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no podéis ni allá ni pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Claramente nuestro Señor está enfatizando un contraste entre el rico y el hombre llamado Lázaro. Clearly, the Lord is emphasizing this contrast between the rich man and Lazarus. Y lo primero que quiero que prestemos atención And the first thing I want us to pay attention to, es que cómo Dios destaca al rico del pobre. how God contrasts the rich from the poor. Del rico no se da ningún nombre, See, the rich guy, he doesn't get a name, pero del pobre sí. but the poor man does. Lo llama Lázaro. He's called Lazarus. ¿Por qué? Why? Jesús dijo en el Sermón del Monte: Because Jesus said in the sermon, the Mount Sermon, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of heaven. El pobre de espíritu The poor in spirit es aquel que puede reconocer su necesidad. is a person who can recognize their need, Es aquel que puede depender de Dios, who can depend on God, de su gracia, de su misericordia, of His mercy, of His grace, de su favor, of His favor, y ser bendecido And be entonces blessed. con la entrada al reino de los cielos. and as a result be blessed to the entrance of the kingdom of heaven. Por eso es que este hombre pobre es tan importante. That is why this poor man is so important, Y por eso Jesús le da un nombre. and it is why God gives him a name. A él se le llama por nombre propio, He is called by his own name porque él es muy valioso. because he's very valuable. ¿Cómo se llama el hombre del ejemplo? What's the name of the man in the example? Le invito a que busque el significado del nombre Lázaro. I invite you to look at the significance of the name Significa Lazarus. Dios es mi ayudador. It says God is my helper. Búsquelo si quiere en Google. Look for it in Google. Y esto es muy bello, And it's something very beautiful porque nos enseña que siempre que dependemos de Dios, because it teaches us that as long as we depend in God, tenemos nombre en el reino de los cielos. we have a name in the kingdom of heaven. Somos reconocidos en los cielos. We are recognized in the kingdom of heaven, El rico no. not the rich. El rico no tiene nombre. Not the rich man, he has no name. No es conocido en el reino de los He's not cielos. known in the kingdom of heaven. El rico puede ser cualquiera. The rich man could be anyone, El que depende de Dios no es cualquiera. but who depends in the Lord is not just anyone. El rico puede ser cualquier persona, The rich man could be anyone porque el dinero no es algo que le llame la atención a Dios. because money is not something that calls God's attention. A los fariseos sí les llamaba la atención. But the Pharisees did call attention to money. A los fariseos les llamaba la atención tener dinero, The Pharisees were attracted to having money, verse bien, looking good, vestirse bien, dressing well, comer bien. eating well. Todas las descripciones que Jesús da aquí. All the descriptions that Jesus gives here. Ese es su objetivo principal. That is their main objective. Tener dinero, verse bien, comer bien, vestirse bien. Having money, looking good, dressing well, eating well. Y por eso los fariseos vivían solo en lo externo. And for that reason, the Pharisees only lived in the Era external. algo primordial y principal para ellos. It was something that was first and foremost. Y mire cómo se nos describe al sin nombre. And look how the one without a name is described to us. Vestía de púrpura. Was dressed in purple, Púrpura era lo alto en esa época. which at that time was the highest color. De lino fino. A fine linen. En nuestro tiempo diría como de Gucci, Versace, Louis In our Vuitton. times, it would be Gucci, Versace, Louis Vuitton. Ah, y dice que hacía, no de vez en cuando, And it said that they did not just sometimes, sino cada día but every day
banquetes espléndidos. splendor banquets. No era un día. It wasn't just one day. Todos los días comía la carta. It was every single day. Para los hombres esto es wow, For man, it's like, wow, lo externo, ¿cierto? on the external, right? El pobre era otra historia, But the poor man was a different story. pero tenía nombre para Dios. But he had a name in God, Lázaro. Lazarus. Dios es mi ayudador. God is my helper. El hombre rico se caracteriza por las apariencias. The rich man is characterized by appearances. ¿Qué comeré? What will I eat? ¿Dónde viviré? Where will I live? ¿Con qué me vestiré? What will I wear? Lo mismo que Jesús dije, no se preocupen por estas cosas. The same thing that Jesus said not to worry about. Dios sabe de lo que ustedes tienen necesidad, See, God knows your needs porque eso señala una vida vacía, because that signals an empty life que está orientada a la ostentación y a la autocomplacencia. that's oriented in ostentation and self-indulgence. Y esto estaba en contraste con el pobre, And this was in contrast with the poor man, interpretado por un hombre que lo reconocía interpreted by a man that recognized como un him hombre piadoso y amador de Dios, as a pious and loving man of God, aunque pobre y mendigo although poor and a beggar para los hombres, for men, pero no para Dios, but not for God. porque por nombre Dios era su ayudador. Because by name, God was his helper. Es claro que nuestro glorioso Jesús It's clear that our glorious Jesus ya no era de agrado para los fariseos, was no longer liked by the Pharisees, así como no es de agrado para la doctrina de la prosperidad, just as he is not liked by the doctrine of prosperity. porque Jesús nunca ve con agrado un corazón materialista y autocomplaciente. Because Jesus never looks at favorably at a heart that is materialistic and self-indulgent. Esa doctrina te lleva a amar este mundo, That doctrine leads you to love this world, a desear el dinero, to desire money, a desear el poder, to desire power, a buscarlo, to look for it, porque eso es señal de bendición. because that's a sign of Y blessings. si no eres bendecido, parece que no eres amado por And if you're Dios. not blessed, then you're not loved by God. Jesús está haciendo un contraste enorme en esto, Jesus is making a huge contrast porque with será el this, mismo concepto que ha perseguido a los hombres por tantos años. because it's the same concept that has haunted men throughout time. Aquel que se vuelve materialista Someone who turns materialistic y aquel que tiene un corazón autocomplaciente and someone who has a heart that is self-indulgent no puede amar verdaderamente a Dios, cannot truly love God, sencillamente porque ese va a actuar siempre como Judas. because that person will simply act like Judas, Lo vende por una mejor moneda. will sell him for a better coin. Ese no ama a Dios. He does not love God. Ama la riqueza y el poder que representa a Dios. He loves the richness and power that God represents. Por eso Jesús utiliza un pobre desvalido. That's why Jesus uses a poor man. No porque Dios no lo pudiera ayudar. Not because God couldn't help him. No, Dios era su ayudador. No, God was his helper. Pero está hablando de la condición que amaban ellos. But he's talking about the condition in which they loved. Hermanos, ¿ser rico es malo? Church, is being rich bad? No. No. Más bien pensar que el rico es amado por Dios y bendecido por Dios. But thinking that the rich man is loved and blessed by God Eso es un error mortal. is a really big error. Veamos. Let's look at it. Hermanos, en aquellos días, See, in the olden times, para comer no se utilizaban utensilios como el tenedor, la cuchara, to eat, they wouldn't use utensils like spoons and forks. tampoco tenían servilletas. They didn't have napkins. Se hacía con las manos. They would use their hands. Y entonces comían con las manos y se limpiaban con el pan They would eat with their hands and clean themselves with bread y luego tiraban el desperdicio de ese pan. and would throw it away like waste. Y esto era lo que esperaba el pobre. And so that's what the poor man looked for. El hombre pobre pero piadoso Lázaro. The poor and pious man Lazarus. Los pedazos de pan untados de comida que botaban después de cada banquete. The pieces of bread spread with food that others would waste and throw away.
Y la única ayuda que se nos indica para Lázaro And the only help that is indicated for Lazarus here en este pasaje in this passage eran los perros que venían y lamaban sus llagas que supuraban. were the dogs that came to lick his sores. Una vida natural desdichada, A life naturally very miserable, ignorada por completo por el hombre rico, ignored completely by the rich man. que todos los días salía por su puerta de su casa y ese hombre estaba allí, That every day would leave his house and see that man laying there, esperando recibir las migajas. waiting to receive those crumbs, Y ese hombre ignorando and that man ignoring him a este hombre tendido. to this man. Pero ahora la escena cambia por completo. But then the scene changes completely. Leamos el 22 al 26. Let's read Luke 16, verse 22 to 26. Dice, It says, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Muchos de lectura rápida many who are quick to read piensan que esto debe ser así. would think that this is right. Qué bueno. How good. Para eso está el cielo That is why heaven is for. y para eso está el infierno. And that's what hell is for. Para compensar lo que no recibimos en esta vida. To compensate what we didn't receive in this life. En el cielo se nos va a compensar por lo que no tuvimos en esta tierra. See, in heaven, we're going to be compensated what we didn't have here on earth. Y esto es totalmente equívoco. And this is very wrong. Y no es lo que Jesús está enseñando aquí. And not what Jesus is trying to teach here. Pensar así es decir que la justicia de Dios To Bien. think like this is to think that the justice of God tiene un sentido izquierdista, has a leftist sense, un sentido marxista. a sense that is very Marxist. El movimiento de izquierda marxista The movement of the left, the Marxist, dice que la religión es el opio del pueblo. it says that religion is the opium of the people. Es decir, That's to say, la religión existe para mantener controlados y felices a los pobres religion exists to maintain control the poor hasta la otra vida, until the next life, que van a esperar su recompensa. while they will wait for their reward. Eso es lo que enseña el comunismo, That's what communism teaches. que la religión existe para evitar que los pobres se rebelen contra su suerte. The religion exists to prevent the poor people to not rebel against their luck. Pero que quede esto muy claro, hermanos. But let's have this very clear. El rico no estaba en el infierno por ser rico, The rich man was not in hell because he was rich, y Lázaro no estaba en el cielo por ser pobre. and Lazarus wasn't in heaven for being Y poor. eso se nos deja claro en esta That parábola. is very clear in this parable. Jesús utiliza muchos símbolos aquí para transmitirnos el significado de esta parábola. Jesus uses a lot of symbols to translate this in this parable. Por ejemplo, las llamas For example, the flames no significan simplemente fuego. don't simply mean fire. Las llamas es una expresión usada para hablar de una experiencia que nos consume, Flames are used to express an expression that consumes us, algo que es ardiente, something that is burning, un tormento físico, a physical un torment, tormento espiritual, a spiritual torment, algo así como la desesperación. something like desperation. ¿Ha tenido desesperación profunda? Have you had profound desperation? ¿Ha sentido en algún momento ansiedad? Have you sometimes felt anxiety? Los estragos de la soledad. Those feelings of loneliness? Eso es una llama horrible. That's a horrible flame. Es algo espantoso. It's something horrible. El agua, Water por su lado, significa alivio means relief a ese tormento que le está sintiendo. to the torment that he's feeling. Y por eso le pide a Lázaro que moje un dedo con agua y se lo ponga en la lengua. That's why he tells Lazarus to please wet his finger and touch the tip of his tongue. Es un tormento tan terrible It's such a terrible torment que tan solo
una gota de paz en este tormento me saciaría. That only one drop of relief will satisfy me in this torment. El abismo que se describe allí The abyss that is described here indica la imposibilidad de cambio. indicates the impossibility of change. Ya no hay forma de cambiar There's no way to change de este estado al otro estado. from this state to the other. ¿Por qué? Why? Porque como Jesús les aclaraba en la anterior parábola, Because like Jesus clarified in the previous parable, esta vida se nos dio this life was given aquí here para prepararnos para la vida eterna. to prepare us for eternal life. Aquí es donde nosotros definimos Here is where we define en este corto espacio in this short time dónde estaremos. where we will be. ¿Se acuerdan del ejemplo de la cuerda? Remember the example of the rope? En ese espacio de este punto a este punto In this space from this point to the next es donde se define la eternidad de muchas cosas. de is where nuestra vida. the eternal life of many things is defined. Aquí en esta vida Here in this life, se nos proporciona el tiempo para que reconozcamos, we are provided the time to recognize, para entender to understand, y para aprender and to learn a través de la vida diaria through our daily life. la necesidad que usted y yo tenemos de Jesucristo The need that you and I have in Jesus Christ y la necesidad que tenemos de ser saciados diariamente por su presencia. and the need for us to be satisfied daily by His presence. Aquí se nos da el tiempo Here is given the time para que definamos cuáles son nuestras prioridades for us to define what our priorities are conforme a la revelación que Jesús nos vino a regalar according to the revelation that Jesus came to give us, y así poder echar mano de la vida eterna. and for that to be able to take hold of eternal life. Aquí es donde estamos haciendo o no tesoros en los cielos. Here is where we are or aren't making treasures in heaven. Algunos cristianos Some Christians han tomado la decisión have made a decision, y a veces por lo que somos la tomamos and sometimes because of who we are, we take them, de ser tentados solo por el día a día. to be tempted only by the day to day. ¿Cuál es el día a día? What is the day to day? El afán y la ansiedad. The well, eagerness and anxiety. Thank you. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue tentado a vivir por el afán y la ansiedad? When was the last time that you were tempted to live in the eagerness and anxiety? No quiere decir que a un cristiano no le lleguen momentos de dificultad, That's not to say a Christian will not have difficult moments. pero nosotros tenemos la capacidad de escoger si vivo en el afán y la ansiedad o vivo en la verdad de Cristo. But we have the capacity to choose whether we live in that eagerness and anxiety or in Christ. Algunos deciden vivir del día a día, como el ejemplo de la parábola de la oveja. Some choose to live the day to day like the parable of the sheep, Día a día, day to day, olvidando que esas decisiones forgetting that those decisions ciegan nuestros ojos a la provisión de Dios, blind our eyes to the provision of God, que Dios ha preparado para todos los que le aman. that God has prepared for all those who love Him. Esta vida aquí, hermanos, This life here, church, no es un fin en sí mismo. is not an end in itself. Es solo un paso de definición y de preparación It's only a defining step in of preparation para una vida eterna, for an eternal life, para la vida que Dios diseñó al hombre. for the life that God designed for men. Dios diseñó al hombre para vivir eternamente. God designed men to live eternally. Dígale a la persona que tiene al lado, tú estás diseñado para vivir por la eternidad. Turn to the person next to you and say, you're designed to live an eternal life. Tu vida no se acaba aquí. Your life does not end here. Bien sea que te vayas con Cristo o no, la vida no se acaba aquí. Whether you go with Christ or not, life does not end here. Mire, Look, recordemos que en el huerto del Edén let's remember that in the Garden of Eden, se nos nombran todos los árboles y dos en especial. they're named all these trees, but two are specifically named. El árbol de la ciencia del bien y el mal The tree of the good and evil y el árbol de la vida. and the tree of life. Que este árbol de la vida vuelve a aparecer en el Apocalipsis. That this tree of life begins to again show in Revelation Porque no ha perecido ese árbol. because it had not perished. Y en Edén, el árbol de la vida no era restringido para Adán y Eva. And in Eden, the tree of life was not
restricted for Adam and Eve. Ellos podían comer del árbol de la vida. They could eat from that tree. De ese no se les dijo que no comieran. See, they weren't told not to eat from it. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Do not eat from the tree of knowledge of good and evil. Pero ellos decidieron comer del que no tenían acceso. But they decided to eat from the tree that they didn't have access to. Y así somos los hombres, And that's how we men are. tercos, Stubborn. siempre queriendo comer de lo que no debemos. Always wanting to eat from what we shouldn't. Se nos dice, vengan y beban paz. We are told, come and drink peace. Y nosotros escogemos beber ansiedad. And we choose to drink anxiety. Venga y deleítese en el gozo del Señor. Come and delight in joy of the Lord. Pero por naturaleza escogemos abatirnos. But by nature we choose to worry. Todo porque pensamos que sabemos hacer mejor las cosas. All because we think we know how to do things better. Yo sé cómo lo hago. I know what I'm doing. Yo lo voy a terminar. I'll finish it. Yo hago esto. I'll do this. Porque sé mejor que Dios. Because I know better than God. Pero este mundo nos demuestra todo lo contrario. But this world shows us something very different. Entre más hace este mundo, más se destruye. The more you do in this world, the more you're destroying yourself. ¿De qué nos ha servido tanta ciencia y tecnología What has so much technology and science helped in? si la vida del hombre se ha reducido grandemente If the life of men has reduced greatly y se sigue reduciendo? and continues to be reduced. Ahora, Now, miremos lo siguiente que narra, 27 al 31. let's look at Luke 16, verse 27 to 31. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire tan duro que revela el Señor la terquedad y la dureza que hay en nuestro corazón. Look how harshly the Lord reveals the stubbornness and hardness of the heart of men. Mire lo duro que había en el corazón del rico. Look how hard it was within the heart of the rich man. Que solamente en el infierno, That only in hell, en el lugar de tormento, in the place of torment, es donde por primera vez este hombre rico y poderoso it's where the first time this rich and powerful man siente algo parecido al amor felt something similar to love. y se preocupa por sus hermanos. And he worries for his brothers. Pero nunca se había preocupado por el pobre. But he had never worried about the poor man. En vida nunca se preocupó por su hermano que yacía a la puerta de su casa. In life, he never worried about his brother that laid in front of his house. Y esa es una condición común en nosotros, And that is a very common condition in us, a la que debemos renunciar, hermanos. in which we need to reject, church. Una dureza que no nos permite sentir la necesidad espiritual o física de otra persona. A hardness does not allow us to feel or sympathize with the physical and emotional torment of someone else. Y rápidamente pasamos por su lado e ignoramos, And easily we overlook it and ignore them, ayudándonos a vivir centrados en nosotros mismos, helping ourselves to be centered within ourselves, a tener vidas egocéntricas y egoístas. to have egocentric lives. Pero mire lo que pasa. And look what happens. Cuando pasamos por un tormento profundo, When we go through a profound torment, ahí nos acordamos de los que tienen tormento. that's when we will remember those who have torment. Y uno dice, wow, qué feo esto. We say, oh, this is horrible. No se lo deseo a nadie. I don't desire this for anyone. Parece que brota Perhaps en el during this hombre time in men it flourishes algo de amor something like love porque le tocaron lo que más ama, because they touched something that he loved the most, su propia vida. his own life. Eso se llama dureza del corazón. This is called hardness of the heart. Y debemos vigilar constantemente And we should always be vigilant
que nuestro camino diario no nos conduzca al endurecimiento de corazón. that our daily walk does not lead us to a hardened heart. ¿Cómo es protegido el corazón de que no se endurezca? How is our heart protected from this? Con el bálsamo del Espíritu Santo. With the balm of the Holy Spirit. Señor, ayúdame a sentir como siente Cristo. Lord, help me feel how Christ felt. Señor, ayúdame a ver como tú ves. Lord, help me look how you look. Señor, envíame tu bálsamo, ayúdame a amar como tú amas. Lord, send that balm. Allow me to love like you love. Porque entre otras cosas, a veces amamos hasta imperfectamente. Because among all other things, we love imperfectly. Dios quiere que hagamos algo y estemos haciendo lo opuesto. Parece bueno, pero Dios dice, no, no lo hagas. God says, do something, and then we do the opposite. And it may seem good, but it's not. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo día a día. Lord, help me reject myself every single day. Para seguir tus pasos, te necesito. To follow your steps, I need you. Ahí viene el bálsamo del Espíritu. That's where the balm of the Holy Spirit is Ahí viene seen. esa obra que nos llena. In that work that fulfills us, Ahí está ese lugar donde nosotros necesitamos. that is the place that we need. ¿Clama usted por ese bálsamo, hermano? Do you call for that balm, church? ¿Busca usted ese bálsamo? Do you seek that balm? Ahora, nuevamente, But once again, muchos de lectura rápida many of those who are quick to read podrían considerar la negación que da Abraham como algo injusto. could see this refusal that Abraham gives as unjust. ¿Por qué no le deja advertir a sus hermanos? Why can't he warn his brothers? ¿No pues que Dios no quiere que nadie perezca? Isn't that God doesn't want anyone to be lost? ¿No es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Doesn't God want everyone to go to repentance? Pero si llegamos a pensar así, es no entender las palabras de Abraham. But to think like this is to not understand the words of Abraham. A este hombre no se le niega la petición porque Dios no esté dispuesto. See, this man's petition was not refused because God was not willing. Se le niega porque es inútil. It is refused because it is useless. No funcionará. It won't work. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, If they don't listen to Moses and the prophets, mucho menos se convencerán por alguien que resucite de los muertos. much less will they be convinced by someone who has risen from the dead. No es que Dios sea duro, It's not that God is harsh. es que el hombre es duro de corazón. It's because men, the hearts are hardened. Por ejemplo, For example, creo que todos en algún momento de nuestra vida I think all of us at some point in our lives nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué es tan difícil creer? have asked ourselves, God, why is it so hard to believe? Y quisiéramos en momentos que Dios bajara en persona al lado nuestro. And sometimes we would wish that God would come down in here in Señor, person. envíame así sea una lucecita. Lord, send me just a little light. Señor, necesito sentir así sea un friecito. God, I need to feel something, even if it's just a cold wind. Señor, ¿tú estás conmigo? Lord, are you with me? ¿Por qué no me siguen milagros increíbles? Why do miraculous miracles don't follow me? ¿Cuántos no han esperado milagros increíbles para creer que Dios está How ahí? many of you have waited for incredible miracles to see if God is true? A veces nos encontramos como este hombre, Sometimes we find ourselves like this man, esperando en una señal para creerle a Jesús, waiting for a sign to believe in God, a su palabra para tomarla por obra. in His word by putting it into action. Pero debemos preguntarnos, hermanos, But we should ask ourselves, church, ¿cuántos how many de los que presenciaron los milagros que Jesús hacía of those who witnessed the miracles that Jesus did al final creyeron en Él como Mesías? at the end believed in Him as a Messiah? ¿Cuántos, gracias a los milagros, permanecieron con Jesús? How many of them, thanks to the miracles, remained with Jesus? Ni sus discípulos. Not even His disciples. Fueron los primeros que lo abandonaron cuando lo llevaron a crucificar. They were the first to abandon Him when he went to go get crucified. Aquí se nos describe con precisión la tendencia del corazón humano. This is where with precision it's described the tendency of the human heart. Tenemos una tendencia natural a buscar lo espectacular, We have a natural tendency to seek something lo spectacular, dramático, the dramatics, lo impactante, something shocking, y no creer con sencillez de corazón a la palabra. and not believe with simplicity of the heart in His word. ¿No nos dijo Jesús que necesitábamos ser como niños? Hasn't Jesus told us that we need to be like children, Sencillos, simple, genuinos, genuine, creen.
believe. El niño te cree todo lo que tú le digas. A child believes anything you say. Siempre te va a creer. They will always believe you. Jesús, por eso, dígale a la persona, te dice que seas como niño. Turn to the person next to you and say, that's why Jesus says to be like a child. Sencillez de corazón Simplicity of the heart. para recibir la palabra To de Dios. receive the word of God. Ahora, recordemos cuando otro hombre en la palabra, Now let's remember in another word, llamado Lázaro, and another man in the word named ese Lazarus, sí era real, he was real, fue resucitado por Jesús. was resurrected by Jesus. ¿Se acuerdan? Remember? Busque la resurrección de Lázaro. Look for the resurrection of Lazarus. ¿Qué hicieron los fariseos? What did the Pharisees do? No creyeron. They didn't believe. ¿Sabe qué hicieron los fariseos? Do you know what the Pharisees did? Empezaron a deliberar entre ellos para condenar a Jesús a muerte, They started to deliberate amongst themselves to condemn Jesus to death, saliendo un hombre de la misma muerte. Saliendo un hombre de la misma muerte. even though a man had risen from the dead. Incluso cuando Jesús mismo resucitó, Even when Jesus himself resurrected, Jesús salió de la tumba. Jesus left the tomb. No encontraron el cuerpo. They didn't find his Y ni body, aún así quisieron creer. and even then they didn't want to Y believe. esa misma historia persigue a la humanidad. And that same story haunts humanity Porque es cuestión del propio corazón. because it's a matter of their own heart. No quiero entender. I do not want to No understand. me voy a disponer. I am not willing. A Daniel se le alaba por esto. Daniel is praised for this. Le dice Daniel, no temas. He said, Daniel, don't fear. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. From the first day that you gave your heart willing to surrender and understand. Si no nos disponemos, See, if we're not willing, estaremos en el mismo lugar, we will always be in the same place, aunque Dios haya prometido muchas cosas. even though God promised for so many things. Esa es la tendencia de nuestro corazón, That's a tendency of our heart, a no creerle a Dios to not believe God en lo que Él dice, in what He says, en lo que Él habla, in what He speaks, y más bien a creer en mí mismo, and instead believe in myself, en mis capacidades, in my en capacities, las circunstancias in my que circumstances yo vivo. that I live. Pobrecito de mí, Ah, I'm a poor guy aquí tirado en esta puerta, here at this door con llagas, with sores. nadie me cuida. No one takes care of me. Pero ese hombre But this man sabía que Dios era su ayudador. knew that God was his helper. Su nombre era Lázaro. His name was Lazarus. El otro había escogido comer del árbol prohibido, The other one had chosen to take from that prohibited tree, escogiendo lo que era bueno o malo para él. choosing what was good and bad for him. Así que Abraham está diciendo aquí, So Abraham is saying here, ellos tienen la prueba más clara, they have the most clearest proof, la prueba más convincente de todas. the most convincing proof of all. Tienen a Moisés y a los profetas. They have Moses and the prophets. Moisés y los profetas anunciaban a Cristo Moses and the prophets announced in Christ, y señalaban el evangelio eterno de Dios. and they signal the eternal gospel. El que es, el que era y el que ha de venir. What is, will be, and is to come. Jesús era la palabra hecha carne. Jesus was word made in flesh. La palabra que ellos habían estudiado desde su infancia, The word that they had studied since they were children, por la cual Israel existe. in which Israel exists in, Pero ellos no que estaban dispuestos. but they were not willing. El hombre rico estaba en el infierno no por rico, The rich man was in hell not because he was rich, sino por no escuchar a Moisés y a los profetas. but for not listening to Moses and the Y prophets. por eso su corazón era duro e insensible. And that's why his heart was stubborn and hard. Su vida egocéntrica y autocomplaciente, His life egocentric and self-indulgent, de la cual Jesús viene hablando desde la parábola anterior, in which Jesus talks in the previous parable era about, la evidencia de su negativa a negarse a escuchar el Evangelio de Cristo. was his evidence of him refusing to listen to the gospel of Christ. El Evangelio de Cristo cambia el corazón. The gospel of Christ changes the heart. El verdadero Evangelio de Cristo cambia las prioridades. The true gospel of Christ changes priorities. El Evangelio de Cristo abre nuestros ojos a una dimensión que no conocíamos. The true gospel of Christ changes our viewpoint from a different dimension. Hermanos, de la misma forma para nuestro corazón. See, in the same way for our hearts,
Cuando usted y yo nos negamos a escuchar y a seguir las invitaciones que Jesús nos da, When you and I refuse to listen and see the invitation that Jesus brings us, y no solamente me estoy refiriendo a la vida eterna, and I'm not just talking about eternal life, sino a cada invitación que Él nos hace para encaminarnos a esa vida but eterna. every invitation that he gives us to walk in that eternal life. Cuando usted escucha la palabra y se niega See, when you listen to the word and you refuse a dejarse tratar por la obra del Espíritu Santo, to allow yourself to be treated by the Holy Spirit, siempre, always, siempre, always, siempre always, crecerá el egocentrismo the egocentrism will grow y la autocomplacencia florecerá más grande, and self-indulgence will flourish even more, que son las características de un hombre sin Dios. which are the characteristics of a man without Y God. por eso el hombre rico estaba en esa condición. And that is why the rich man was in that condition. Lázaro, en cambio, estaba en el cielo Lazarus instead was in heaven porque creyó a Moisés y a los profetas. because he believed in Moses and the prophets. Hizo a Dios en medio de sus circunstancias su ayudador He made God in the midst of his circumstances his helper. y confió en él aunque sus circunstancias fueran adversas. And he trusted in him despite his circumstances. Aun cuando en la tierra no tuvo, Even when in earth he didn't have any, en los cielos tenía un ayudador. in heaven he had a helper. Él no está en el cielo para ser compensado por lo que no tuvo en la tierra. He is not in heaven to be compensated for what he didn't have here on earth. Hermanos, Church. habrá muchos pobres en el infierno, Church, there will be many poor people in hell, así como muchos ricos en el cielo. just the same as there will be a lot of rich men in the heaven. El tema es a quién creyeron y a quién obedecieron. But it's about who they believed and who they obeyed. Por eso, esa es una de las cosas que primeramente Dios trata en nosotros. See, and this is one of the things that Christ treats in us. ¿A quién le estás creyendo? Who are you believing? Y hasta que no definamos a quién le estamos creyendo, viviremos de circunstancia en circunstancia. And until we don't define who we are believing, then we're going to live in circumstance to circumstance. Otra cosa que Dios trata de primero en sus hijos, Another thing that the Lord treats first in his children, en igual dimensión, in the same dimension, ¿a quién estás obedeciendo? who are you obeying? ¿A tus emociones? Your emotions, ¿A tus necesidades? your needs, ¿O a lo que Dios te ha estado hablando? or what God has been speaking to you about? Si nos negamos a obedecer If we refuse to obey y a creer en Dios, and to believe in God, siempre terminaremos creyendo y obedeciendo otro Dios. we will always end up believing and obeying another God. El Dios familia, The God of family, el Dios dinero, the God of money, el Dios mujer, the God of women, el Dios hombre, the God of men, el Dios posición, the God of positions, cualquier otro Dios. whichever other God, Cuando no estamos dispuestos a creer y a obedecer en if we Él. are not willing to listen and obey Him. Así que la parábola nos llama como objetivo fundamental So the parable calls us as a fundamental objective a prestar atención en lo que Dios nos está hablando hoy, to pay attention to what God is speaking to us now en lo que Dios te está hablando cada día. and to what God is speaking to you every single day. Presta atención. Pay attention Lo que nos ha anunciado y nos sigue anunciando a través de su evangelio, to what He has announced and will continue to announce through His gospel que era anunciado that was announced por Moisés y through los Moses profetas. and the prophets. La idea de esta parábola es que todos nosotros The idea of this parable is for all of us, somos esos 5 hermanos que quedaron atrás. that all of us are those 5 brothers that were left behind. Todos somos los hermanos de esos 5 del hombre rico, We're all those 5 brothers of that rich man in the parable, los cuales no han llegado a la consumación de la eternidad. of which have not arrived to the consummation of eternal life. Y tenemos que prestar atención. And we need to pay attention. ¿Viviré como el rico? Will I live like the rich man? ¿En egocentrismo y autocomplacencia? In egocentrism and self-indulgence? ¿Centrado en mí? Centered in myself? ¿En mi capacidad? My capacity? ¿Vagando de día a día en las circunstancias? Roaming through circumstances day by day? ¿O viviré como Lázaro? Or will I live like Lazarus? Que sin importar las circunstancias, That despite the circumstances, viviré de forma piadosa donde Dios es mi apoyo y mi seguridad. I will live my life in
by pious, where God is my support and security. Disfrutaré la vida que ahora tengo como un rico que solo vive por el brillo de esta tierra, Will I enjoy my life like the rich man that only lives for the glow of this world, como esperando a que llegue la eternidad para ver cómo defino ese conflicto allá. like waiting for eternity to wait until to see what I do? La vida que tienes es la oportunidad para prepararte para el futuro. See, the life that you have is a preparation for the life that you can have in the future. O viviré como uno que sabe que todo Or will I live like someone who knows that todo pasará. everything is temporary? Mis circunstancias pasan. My circumstances are temporary. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo sé que no lo vas a poder. Sorry. Viviré I will live. sabiendo que estoy siendo formado cada día, Will I live knowing that I'm being formed every single day? que Dios tiene en sus ojos transformarme y cambiarme, That God has in his eyes to transform me, hacerme el hombre o la mujer que Él quiere que yo sea, to make me the man or woman that he wants me to be, donde todas mis circunstancias operan para un bien, where all my circumstances work for his good, porque Él ha prometido que está conmigo because he has promised that he's with y me no me dejará. and he will not leave me. ¿O será que me cuesta creer Or is it hard for me to believe que en unos caminos no está y en otros sí? that in some paths he's there and Y others viviré not? como el rico, Will I live like the rich man, escogiendo aquí con choosing here Dios with God y allí sin Dios. and there without God, Aquí con confianza here with trust y aquí sin and confianza. here without trust? Viviremos como aquellos que están conscientes que están siendo formados y capacitados para una gloria mayor. We will live like those who are conscious that they're being transformed and formed for a greater glory. Escúcheme, Lázaro estaba con Abraham por eso mismo. See, Lazarus was with Abraham for that very reason. ¿Por qué aparece Abraham en esta historia? Why is Abraham in this story? ¿No se ha preguntado? Haven't you asked ¿Cómo yourself? así? ¿Nos vamos con Abraham o con Dios? So would you go with Abraham or God? ¿Cómo así que en el seno de Abraham? What do you mean? Entonces, Abraham es inmenso, porque para que todos quepamos ahí en el regazo de Abraham, Then Abraham is huge because for us to be with him, that's crazy. porque Jesús pone a Abraham, Why does Jesus place Abraham in the story? porque él no olvida ninguna de sus promesas. Because he never forgets any of his Y promises. todos nosotros somos hijos de Abraham. And all of us are children of Abraham. Somos parte de una promesa que Dios le hizo a Abraham, We are part of a promise that God made to Abraham, donde él fue llamado el padre de la fe. where he was called the father of faith. Y en ese sentido es que estamos siendo llamados a vivir por la fe, And in that sense, it's where we're being called to live by that para faith, llegar a ese lugar donde llegó Abraham. to reach that place that Abraham reached. Él es el padre de la fe. See, he's the father of faith. Somos llamados a caminar en esa fe, We're called to walk in that en faith, esa in that obediencia obedience a lo anunciado en la to palabra what de is Dios. announced in the word, Fe, faith, obediencia al trato de Dios. obedience to the treatment of God. ¿Te gustan los tratos de Dios? Do you like the dealings of treatment of God? ¿No? No? Le falta fe. Then you lack faith. Fe Faith. a la obediencia a la voz de Dios. To obedience to the voice of God. Ese fue Abraham. That was Abraham. Dios habló God spoke, y él hizo, and he did, sin importar lo que costara. no matter what it cost. Estaba dispuesto a lo que Dios dijera. He was willing to what God was saying. Abraham demostró que sus intereses estaban en Dios y no en él. He showed that his interests were in God and not Ni himself. siquiera en la riqueza que Dios le había dado en su hijo. Not even the richness that God has given in his child. Abraham estuvo dispuesto a todo por el todo. See, Abraham was willing for anything that God said. Ese es el llamado que se nos hace en esta See, parábola. that's the calling that is being said in this parable. Que vivamos a uno que supo escuchar y obedecer a Dios. For us to live like the one who knew how to obey and listen. Dígale a la persona que está al lado, es por eso que estás aquí en la tierra. Turn to the person next to you and say, this is why you are here on earth. Para que aprendas a conocer y a obedecer a Dios a través de todas For you circunstancias. to learn how to listen and obey a God in all circumstances. Hermanos, Church,
A Dios no le obedeceremos solamente en el futuro. See, God, we're not just going to obey him in the future. Si no aprendemos a ser obedientes a Dios aquí, ¿cómo lo haremos en el futuro? If we don't learn how to obey God here now, how can we do that in the future? Dice un dicho, árbol que crece torcido nunca se endereza. Oh, there's a saying that says, a tree that is born twisted will never be straightened out. Este es el espacio que tenemos para enderezarnos. See, this is a space that we have to straighten ourselves out. Este es el espacio que tenemos para que seamos corregidos. This is a space for us to be corrected. Hay una gloria mayor. There's a greater glory. El Evangelio eterno proclama que no moriremos. See, there's an eternal gospel that says that we will not die. Y Jesús dice, si me sigues, llegarás al Padre. And Jesus says, if you follow me, you will reach the Father. Es aquí, mis hermanos, It is here, church, donde decidimos si conocemos a Dios where we decide whether we know God o seguimos conociendo nuestras mismas reacciones. or continue knowing our own reactions. Es aquí donde la naturaleza humana debe ser transformada This is where human nature needs to be transformed al seguir diariamente a Jesús. in following daily Jesus. Es aquí It is here y no en el cielo and not in heaven donde las prioridades del hombre deben cambiar. where the priorities of men should change. No, Señor, aquí en la tierra primero yo y después tú. No, here on earth, it's first me and then you. Es aquí donde todo cambia. No, it's here where everything changes. ¿Usted se imagina, para terminar esto, usted se imagina al rico llegando al cielo To end this, can you imagine the rich man getting to heaven y viendo las calles de oro, and seeing the streets of gold, una puerta de una perla grande? a door of a huge pearl? ¿Usted se imagina Can you imagine? haciéndole agua a la boca? His mouth foaming. Si el rico hubiese llegado valorando esa riqueza, See, if the rich man had gotten there valuing that richness, jamás Never. valoraría ni apreciaría la belleza del Señor, he would never value the precious and beautiful presence of God porque le gusta más el oro. because he likes gold more. Y le recuerdo, And I remind you, el oro es tan común y corriente en el cielo gold is so common and ordinary in heaven que es utilizado para construir calles. that is used to pave streets. Si en esta vida, If in this life, hoy today, y ahora, and now, no volvemos a Dios nuestro tesoro, we don't turn God into our treasure, lo negociaremos con otros tesoros que nos llamen más la atención. we will negotiate it for other treasures that call more our attention. Y si en esta vida And if in this life, tenemos otro tesoro we have other treasures que no es el de Lázaro, that is not like Lazarus, seremos como ese hombre rico en we la will be like that eternidad. rich man in hell. Quiero preguntarles, Let me ask you, ¿estamos entendiendo quién es Dios en nuestro diario vivir? are we understanding who is God in our daily life? ¿Estamos entendiendo quién es Dios en medio de nuestras circunstancias? Are we understanding who God is in our circumstances? ¿Estamos entendiendo que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo? Are we understanding that we don't live for ourselves but for Christ? ¿Estamos entendiendo lo que significa la muerte de Jesús en relación con mi pecado, Are we understanding what the death of Jesus meant in relations to my sin, con mi naturaleza? with my nature? De eso se trata esta parábola. That's what this parable is about. Uy, pastor, pero eso suena muy duro. But pastor, that sounds so harsh. Eso suena muy pesado. This sounds so heavy. Le pregunto, Let me ask you. en la parábola que Jesús da, In the parable that Jesus gives, ¿sonó amable con el rico? did he sound friendly with the rich man? ¿Sonó cariñoso y compasivo con el rico? Did he sound loving and compassionate with the rich man? No, No, porque es algo de cuestión de vida o muerte. because it's a matter of life and death. Y quiero decirle, And let me tell you, quien más habló del infierno en toda la Biblia who spoke the most about hell in the Bible fue el mismo Jesús. was Jesus himself. Le hace todas las enseñanzas de Jesús. Read all the teachings of Jesus. Repitió el infierno cuantas veces pudo, He repeated about hell as many times as he could porque nos quiere guardar de ese lugar. because he wants to protect us from that place, Pero es cuestión nuestra. but it's our choice. Jesús nos está amando. Jesus is loving us.
Claro que sí, con esta parábola nos está amando. Of course, with this parable, he is loving us. Al revelar frente a nuestros ojos la verdad de la vida que se nos dio. By revealing in front of our eyes the truth of the life that we've been given. Él nos está amando al mostrarnos la vida que se nos ha permitido aquí. ¿Para qué es? He is loving us by showing us that life that we have been given. Jesús ha vencido para que disfrutemos de esa victoria. See, Jesus has won so we can enjoy that victory. ¿Cómo? How? Viviendo por lo que Él nos dice, no lo que nosotros decimos. By living what he says and not what we say. Viviendo por su fuerza, no por nuestra fuerza. Living through his strength, not our own. Viviendo por sus deseos, no por nuestros deseos. Living through his desires, not our own. O por nuestros caminos o nuestros pensamientos. Or our own paths or our own thoughts. O nuestras Or our circunstancias. own circumstances. Para el rico y Lázaro, For the rich and Lazarus, todo lo que vivieron fue pasajero. everything that they lived was temporary. Así como lo es todo lo que nosotros tenemos. Just like it is with everything that we have. Pasajeros. It's temporary. Todo hombre y mujer que se le ha dado la vida en esta tierra Every man and woman who has been given life in this es world para que defina su eternidad. is for them to define the eternity. En la fe en Jesús In faith in God o en la fe de lo or pasajero. faith in the temporary. En la obediencia a Jesús Obedience in Jesus o en la obediencia de lo or pasajero. obedience in the temporary. En la obediencia del poder de Jesús Obedience in the power of Jesus o rindiéndonos al dinero y a las or circunstancias. surrendering to money and circumstances. Y con esto termino. Eclesiastés 12:13 And with this dice, I end Ecclesiastes 12:13. aprender a temer a Dios y a obedecerle es la plenitud de todo hombre. So learning to fear God and keep his commandments is the true duty of all mankind. Ese es el todo de cada uno de nosotros That is the everything of each and every one of us. en el tiempo que se nos da para tener paz con Dios.